buenas tardes, buenas noches tengan todos. Le invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a Tito en el Nuevo Testamento. Vamos a estar en el capítulo 3 para nuestra lectura y vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 11. Tito capítulo 3, versículos 1 al versículo 11, y vamos a hacerlo de una manera antifonal. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes el segundo, y así hasta terminar nuestra lectura. Entonces, si tiene listo ahí Tito capítulo 3, comenzamos versículo 1. La palabra de Dios dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Oremos. Amantísimo Padre Celestial y buen Dios, te damos gracias por permitirnos este día bonito para poder reunirnos y compartir tu palabra. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das para estar aquí con mis hermanos en Cristo y poder predicar esta tarde. Pedimos, Señor, tu bendición, que todo lo que hagamos aquí sea para darte siempre la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Y pues damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da para compartir su palabra esta tarde con cada uno de ustedes. También gracias al pastor por la confianza para poder compartir, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, estamos en Tito para nuestra lectura y ahí va a ser nuestro mensaje, pero vamos a hacer un pequeño recuento para llegar hasta los versículos de este mensaje para esta tarde. Entonces, si recuerda, hemos estado estudiando la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito bajo el tema global orden en la iglesia. Y no estamos hablando de un orden superficial, o sea, las sillas bien puestas, el predicador o el hermano con la corbata, ujieres por aquí, parqueo para carros. No, estamos hablando de orden en la iglesia, porque una iglesia local debe de estar ordenada, organizada de acuerdo al patrón bíblico. Debe de estar organizada de acuerdo a la Biblia para poder así impactar a este mundo para Cristo. Entonces, hay un patrón bíblico. Deben haber líderes espirituales que cumplan requisitos que la Biblia menciona, pero también deben haber líderes espirituales que sigan la sana doctrina y que enseñen la sana doctrina. Y también deben haber creyentes que quieran obedecer y servir a Dios. Entonces, esta carta fue escrita a Tito con el propósito de animarle. Si usted mira Tito 1, versículo 5, ahí el apóstol Pablo encomienda una misión muy importante a Tito. Y la misión es que él debe de establecer ancianos ahí en la isla de Creta, y también él debe de corregir lo que está deficiente. Al parecer habían problemas con falsa enseñanza, con falsos maestros que estaban introducidos ahí en la isla de Creta, en las iglesias. Y entonces Tito tenía que hacer esto. Pablo le está animando para que él pueda completar su misión. Ahora,
esta misión fue dada a Tito como un pastor joven. La carta va dirigida a Tito, pero también encontramos principios que aplican a cada creyente tratando de vivir para Cristo hoy en día. Entonces, cuando leemos la carta y vamos estudiando, pues nosotros ahora por la comprensión plena de la carta podemos entender que Tito ya ha establecido ancianos, él ya ha enseñado a los ancianos cuáles son los requisitos de la escritura para que un anciano pueda ser, para que un hombre dedicado al Señor, cumpliendo los requisitos, pueda servir a Cristo como un anciano. Otra palabra para anciano es pastor. Entonces podemos ver que Tito también ha enseñado ya la sana doctrina. Él está enseñando a los hermanos para corregir lo que está deficiente. Pero también Tito está enseñando a cada creyente, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo debe conducirse en su diario vivir. Y en el capítulo 2, Tito da instrucciones precisas a grupos específicos. Él primero habla a los ancianos, hablando de los hombres de mayor edad dentro de la congregación. Luego habló a las ancianas, hablando a las mujeres adultas también dentro de la congregación. Luego habló a las mujeres jóvenes, a los siervos, a los jóvenes también, a los muchachos jóvenes. Y habló a cada uno con determinado cuidado para enseñar lo que la palabra de Dios quiere que cada creyente haga para poder vivir una vida piadosa para el Señor. Entonces, no vamos a ver cada aspecto de esto porque ya eso lo estudiamos antes, pero usted puede leer después el capítulo 2 y ahí va a encontrar cosas específicas para creyentes de determinado grupo, de determinada edad o de determinado sexo, si lo quiere ver así también, hombres, mujeres, masculino, femenino, ¿verdad? Pero ahora llegamos al capítulo 3 y nuestro mensaje va a estar en los versículos 8 al 11. Entonces, debemos entender una cosa. Nosotros como creyentes, después de recibir la palabra de Dios, después de recibir la enseñanza, cada creyente es responsable. Hay una responsabilidad individual. Y yo como creyente debo de tomar esta responsabilidad personal, individual, de qué hacer con lo que me ha sido enseñado. ¿Está de acuerdo conmigo? El pastor predica la palabra de Dios. El creyente escucha la palabra de Dios. Pero la responsabilidad es del creyente ahora. ¿Qué hacer con lo que ha recibido? Entonces, el título del mensaje para esta noche es Recuerda tu misión. Recuerda tu misión. Pensando en esta idea personal, como creyente, ¿cuál es mi misión? Y piense conmigo por un ratito, ¿cuál es la misión de un jugador? X deporte. El jugador debe anotar puntos para su equipo, recibir las instrucciones de su entrenador y anotar puntos para su equipo. Así de fácil. ¿Cuál es la misión de un soldado en el ejército? Hermano John, él fue soldado, Pastor Natán fue policía. Ellos saben, ¿verdad?, cuál es la misión de un soldado. ¿Cuál es la misión de un soldado? Recibir sus órdenes y cumplirlas. El soldado no pregunta, mañana voy a ir, ¿verdad? Él simplemente obedece. Ahora, ¿cuál es la misión del creyente? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es la misión de Iglesia Bautista El Faro? Hay un versículo en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice que después de haber recibido el Espíritu Santo, me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la misión de cada creyente, la misión de Iglesia Bautista El Faro es impactar a este mundo para Cristo, tanto localmente como es la ciudad del Progreso, como alrededor hasta lo último de la tierra. Entonces, como idea principal, me gustaría poner esta declaración. El creyente debe recordar que vivir una vida de integridad, o sea, una vida piadosa, de acuerdo a la palabra de Dios, es la mejor presentación del Evangelio para poder impactar a este mundo para Cristo. La manera en que cada creyente vive es la mejor manera de poder alcanzar a otro para Cristo. Entonces, cuando llegamos a los versículos 8, mire cómo comienza la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 8, palabra fiel es esta. Y el apóstol Pablo
escribiendo a Timoteo, repite esta misma frase 3 veces también en la carta que escribió a Timoteo, otro pastor joven. Y el apóstol Pablo está remarcando la importancia de lo que se ha dicho. Recordemos que la palabra es inspirada por Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí ahora ha sido inspiración del Espíritu Santo de parte de Dios. Entonces no son palabras del apóstol Pablo, son palabras de Dios. Y él está diciendo aquí, palabra fiel es esta, haciendo referencia a lo que se ha dicho atrás, toda la enseñanza del capítulo 2 y todo lo que se ha enseñado en los versículos anteriores a este versículo 8. Y él dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Entonces, todo lo que ya había sido enseñado en estos versículos atrás, el apóstol Pablo ahora quiere que haya una insistencia con firmeza, que lleguemos ahí con perseverancia, con diligencia, que insistamos en esto con confianza en lo que hemos creído. Entonces, punto número 1 para esta tarde, el creyente genuino, para vivir de la manera que Dios quiere, debe insistir, o si usted quiere entender mejor, puede poner la palabra perseverar. Debe perseverar, debe insistir con firmeza en lo que ha sido enseñado. Y voy a leer rápidamente los versículos 4 al 7, ahí en el capítulo 3 de Tito. Dice versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿el amor de quién? El amor de Dios. Versículo 5 dice, nos salvó. Él nos salvó a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y mire lo que dice el versículo 7, y no sé si notó, pero en los mensajes estaba pasando este versículo también para el versículo de la semana. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por solamente la gracia de Dios. No hay nada que nosotros hagamos, no hay nada que podamos hacer, solamente es por la gracia de Dios. Entonces, para entender tal vez en otras palabras, después de que nosotros llegamos arrepentidos pidiendo perdón a Cristo, Él nos acepta, Él nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Y ahora Él nos da el regalo del Espíritu Santo para vivir en cada uno de nosotros y nos declara justos. Qué gran bendición, ¿verdad? Si usted de verdad se considera un creyente genuino, un creyente verdadero, debe de notar que hay bendición en estas palabras. Entonces, el apóstol ahora está diciendo, en esto quiero que insistas. Como creyentes debemos de estar convencidos plenamente de lo que hemos creído, porque si es vana nuestra creencia, estamos en nada, ¿verdad? Nuestra fe debe de estar cimentada en Jesucristo y en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso digo, ya que recibimos la instrucción, la responsabilidad se vuelve personal. Cada quien es responsable después de escuchar la palabra de Dios en cómo actúa, en cómo responde hacia la palabra de Dios misma. El creyente genuino, para vivir de la manera que Dios quiere, debe de insistir en estas cosas con firmeza. Si usted llega a la iglesia y escucha el mensaje y no permite que Dios ajuste su vida de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no llega nada a la iglesia. Debemos de llegar pensando que la palabra de Dios me va a hablar y que yo debo permitir a Dios efectuar cambios en mi vida. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de contestar a la palabra de Dios? Es personal. La responsabilidad es suya, la responsabilidad es mía. El pastor predica la palabra, pero no es responsabilidad del pastor visitar cada casa 24 horas al día para ver cómo vivimos y de qué manera vivimos para Cristo. Cada quien debe de ser responsable de su manera de vivir piadosa para Cristo. Entonces, como creyentes sabemos que debemos hacer, pero no hacemos lo que debemos hacer, ¿verdad?
La Biblia dice, no hay que mentir, y siempre estamos mintiendo. La Biblia dice, no hay que robar, y siempre estamos robando, ¿verdad? Tal vez no robamos asaltando en la calle, pero robamos la línea por tierra para tener cable extra y solo le pago aquí a mi primo, a mi vecino y tengo cable extra. Es una manera de robar, legalmente, ¿verdad? Es un robo. Entonces, esto aplica a todo creyente, a un creyente tierno en la fe, a un creyente maduro en la fe. Si yo le pregunto ahora dos cosas esenciales que un creyente debe hacer, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que una es orar y la otra es leer la palabra de Dios. Son dos cosas esenciales en la vida de cada creyente para poder vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Entonces, hermanos y hermanas, la responsabilidad es personal. Usted debe de recordar su misión. Yo debo de recordar mi misión. Ahora, ¿recuerda orar usted a Dios cada día? ¿O solo cuando se enfermó su esposa? ¿O solo cuando enfermó a alguien? ¿O recuerda orar cada día? ¿O solo recuerda orar cuando hay algún problema? ¿Recuerda leer su Biblia o solo cuando hay, no sé, tiempo para tantas cosas hoy en día, ¿verdad? Yo me quedo asustado ahora que ha habido tanto corte energético. ¿Cómo disfruta la familia 20 minutos sin energía? ¿No les ha pasado a ustedes? 20 minutos sin energía, todo el mundo sale de la casa y están afuera buscando hacer algo con una pelota, buscando hacer algo con una guitarra, porque nadie puede estar conectado. Es interesante. 20 minutos sin energía nos da 20 minutos de vida familiar abundante sin pedir mucho. Porque el internet nos tiene absorbidos. La energía, viene la energía, se separa el grupo, todo el mundo a la sala, a los cuartos, las tablets, los iPads, los teléfonos y el ventilador a la par, ¿verdad? O el aire acondicionado. Estamos bien. Entonces, debemos como creyentes, nosotros recordar nuestra misión. Y dos cosas esenciales para tener una vida piadosa es orar y también leer la Biblia, nuestra Biblia. Entonces, Tito, en el capítulo 1, versículo 9, él dice, hablando de los requisitos hacia un pastor, dice que debe de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Pero ese requisito también aplica para cada creyente. Todo creyente debe de ser un retenedor de la palabra, un conocedor de la palabra para poder vivir de la manera que Dios quiere. Si solo somos oidores, como dijo Santiago, no vamos a llegar muy largo, debemos ser hacedores de la palabra. En 1 Timoteo 1:15, el versículo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice ahí, de los cuales yo soy el primero. Debemos recordar, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios, de donde Él nos salvó, y ahora debemos insistir con firmeza en estas cosas en las que hemos creído. El creyente debe tener convicciones firmes de lo que cree, y solo puede tener esa firmeza por pasar tiempo en la palabra de Dios y también por pasar tiempo en oración con nuestro Padre Celestial. Ahora miremos lo que sigue diciendo el versículo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Entonces dice ahora, ¿para qué? Y esa frase implica propósito. Hay un propósito. Dice aquí, ¿para qué? Hay un propósito, y es que cada creyente en este mundo ha sido rescatado para cumplir el plan de Dios. Dios no nos ha rescatado para tener una vida llena de lujos y destello de abundancia. Dios nos ha rescatado para cumplir su plan. Él quiere que llevemos el evangelio a toda criatura perdida. Él quiere que hablemos a todo el mundo de Cristo. Y dentro de servir al Señor, dentro de obedecer al Señor, claro que hay bendiciones, ¿verdad? Y uno no puede negar que hay bendiciones en servir al Señor, aunque el mundo lo pone al revés. Yo les puedo contar personalmente que Dios ha permitido que yo estuviera en Guatemala por una semana aprendiendo de la Biblia, gracias al Señor. Un paisaje precioso en la cima de una montaña, tenía el lago Tikal enfrente, una cordillera volcánica al otro lado del lago. Era un paisaje maravilloso.
Y estábamos ahí con un grupo de pastores aprendiendo de la palabra de Dios. Y yo le doy gracias al Señor por esa oportunidad maravillosa. Yo sé que nunca pude haber gozado de un lugar tan bonito por mi propia cuenta. Pero el Señor, dentro de su gracia y misericordia, nos permite llegar donde no pensamos. Nunca pensé estar predicando para mis hermanos en Cristo, pero la gracia de Dios es maravillosa. Seguimos ahora y dice la palabra de Dios, para que los que creen en Dios. La frase ahí, creer, no habla de los que dicen, sí, yo sé que hay un Dios y yo sé que hay un ser supremo. No, la palabra aquí dice, para los que creen en Dios. Está hablando de las personas que han creído con una fe verdadera, con una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que creen, dice que ahora deben ocuparse en buenas obras. Y vamos a llegar ahora a nuestro punto número 2. El versículo dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, el creyente genuino, viviendo para Dios, será alguien de provecho para todos. Dice la Biblia, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. El creyente genuino, viviendo para Dios, será alguien de provecho para todos. Un creyente verdadero, viviendo una vida íntegra, viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, yo creo que siempre va a ser alguien de provecho para todos. La palabra procurar tiene la idea de considerar, de dar atención. Entonces, un creyente cree con firmeza en lo que ha creído, recibe la enseñanza y ahora él dice, bueno, soy salvo y ahora yo debo procurar buenas obras. Recuerda lo que dice Efesios 2, 8, 9, ¿verdad? No somos salvos por obras, somos salvos solamente por la gracia de Dios. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Entonces no hay manera de ganar favor delante de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Pero en el versículo 10 de Efesios dice, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Entonces no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y un creyente verdadero debe procurar ocuparse en buenas obras. Y estas buenas obras no habla de venir y limpiar el templo o venir y tal vez manejar un bus, servir en algún ministerio, aunque son buenas obras para el Señor. Pero también hay que pensar en hacia afuera. Usted recuerda que tuvimos un azote de 2 tormentas el año pasado y nuestra iglesia salió, diferentes grupos de hermanos, hermanas, preparando comida, empacando comida, saliendo a entregar comida. ¿A quién? ¿A quién? A la gente afectada por las tormentas. Muchos de ellos incrédulos, pero salieron por el mismo amor que tienen a Cristo, el querer y el hacer que Dios pone en el corazón para mostrar el amor de Cristo a otros sin esperar nada a cambio. Salieron para mostrar el amor a Cristo, salieron para buenas obras sin esperar nada a cambio. El versículo 8 termina diciendo, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y esa palabra hombres implica la humanidad, o sea, hombres, mujeres. Todo lo que un creyente viviendo para Dios como buena obra que haga, va a ser de beneficio para los hombres. Y ahí acabo de mencionar el ejemplo. Creyentes repartiendo comida en X colonias, diferentes albergues, topándose con un montón de gente que muchos de ellos tristemente todavía no han tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Pero estas buenas obras son útiles, son buenas, son provechosas para ellos. Cuando usted sale y habla con otra persona de Cristo, ¿quién es la persona beneficiada? El incrédulo que todavía está en un camino a perdición. Cuando usted ora por un familiar, por un amigo que no tiene a Cristo, usted está siendo de beneficio para esa persona. Y le animo, si tiene alguna familiar o algún amigo incrédulo, ore fervientemente por él, porque Cristo puede hacer la obra. Yo puedo dar fe de eso, ¿verdad? Oramos por mi hija por 6 años y ahora ella está, gracias al Señor, sirviendo con nosotros, glorificando a Dios. Somos humanos, hay errores, pero día a día tratamos de seguir adelante. El versículo termina diciendo esto, estas cosas
son buenas y útiles a los hombres. Entonces, podemos hacer la pregunta, ¿qué daño puede traer un creyente verdadero viviendo para Dios a la sociedad? ¿Qué daño puede traer un creyente verdadero viviendo para Dios a la sociedad? Y yo creo que si usted busca un creyente de verdad apegado a la palabra de Dios, no va a encontrar que es dañino o nocivo para la sociedad. Un creyente que tiene un amor para Dios, un creyente que tiene amor para su prójimo, va a procurar ocuparse en buenas obras para el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, el creyente debe recordar que su misión es impactar a este mundo para Cristo con el evangelio de la salvación por medio de la manera en que vive cada día. El creyente debe recordar que su misión es impactar a este mundo para Cristo con el evangelio de la salvación por la manera en que vive cada día. Debemos vivir cada día de la manera que Dios nos pide que vivamos por medio de su palabra. Entonces, ahora pasamos al punto número 3. El creyente genuino, viviendo para Dios, tiene un enfoque pleno en Jesús. Y llegamos al versículo 9. El creyente genuino, viviendo para Dios, tiene un enfoque pleno en Jesús. Y mire lo que dice el versículo 9. Pablo está hablando a Tito, al pastor joven. Pero Tito evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces Pablo está dando consejo a Tito, al joven pastor, y le dice: evita todo lo que sea necio, todo lo que no es de provecho, todo lo que es vano, porque eso no va a llevar a nada bueno. La palabra evitar significa darse la vuelta, literalmente eso significa darse la vuelta. Y nosotros cuando queremos evitar un golpe o algo, giramos, ¿verdad? Damos la vuelta, queremos evitar. Si hay fuego, corremos hacia el otro lado, no corremos hacia el fuego, queremos evitar. Entonces Pablo está diciendo a Tito: evita todas estas cosas porque son vanas y sin provecho. ¿Y sabe por qué el apóstol está aconsejando a Tito en esto? Si le da vuelta a su página, en el capítulo 1, versículo 10, ahí en Tito, la Biblia dice: porque hay aún muchos, no dice uno, ni dice dos, dice que hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y el 11 dice: a los cuales es preciso tapar la boca, porque ellos están trastornando casas enteras, ellos están llegando a meter doctrina falsa, enseñanza falsa. Entonces Tito está siendo aconsejado para que evite a esta gente, pero él tiene que defender también la sana doctrina. Entonces, habían muchos, no uno, la Biblia dice muchos, y habla de los de la circuncisión. Y pensé, pues él está haciendo referencia tal vez a los judíos que se volvieron más legalistas, ¿verdad? Los judíos en realidad no eran personas malas, por así decirlo, porque eran hombres celosos de la ley, eran hombres celosos de las escrituras, pero el problema era que legalizaban todo y al final enseñaban a la gente, pero ellos no cumplían. Entonces caían en hipocresía fácilmente. Tito tenía un trabajo duro porque había que evitar a estos falsos maestros. Y no era de evitar como dejarlos por un lado. Tito tenía que de una u otra manera enfrentarlos en algún momento para contrarrestar lo que estaban enseñando mal a las congregaciones. Pero por eso también Tito tenía la obligación de enseñar la sana doctrina a los hermanos en las iglesias. Y mire que Pablo presenta 4 cosas aquí. El apóstol Pablo presenta, y vamos a ver esto rapidito, cuestiones necias. Esto tiene la idea de evitar todo tipo de pláticas que solo llevan a la controversia o a la problemática. Cuestiones, la palabra cuestiones habla de investigar, preguntar. Necio habla de tonterías, ¿verdad? Cosas necias. Y no sé si a usted le ha pasado
Pero de repente hay gente que quiere platicar de la Biblia, pero viene con preguntas que no van a llevar a nada. Hay quien dice, pero si Eva no le hubiera dado de la manzana a Adán. Ponen una suposición hipotética con la palabra hubiera. Nosotros ya sabemos lo que pasó en el texto de la Biblia. Luego dicen, si no le hubiera dado la manzana. La palabra de Dios dice el fruto del árbol, no dice la manzana, ¿verdad? Entonces, pero la gente quiere hablar de la Biblia sin base bíblica. ¿No cree usted que es necio caer en una plática de esas? Yo estaba hablando con una señora una vez de Cristo y ella me dice, yo tengo una pregunta para usted. Ajá, yo quiero saber por qué este hombre fue levantado en un carro de fuego y llegó al cielo. ¿Él llegó vivo o se fue muerto? Y yo quedé, bueno, no conozco mucho el relato. Yo en ese tiempo era un cristiano más tierno en la fe y no conocía realmente todo el relato. Pero yo le dije a ella, pero ¿no cree usted que es más importante preocuparse dónde va a ir a parar su alma después de muerta, si al cielo o al infierno, que averiguar si este hombre llegó vivo o muerto al cielo? Y ella quedó como, porque hay que meditar, ¿verdad? Hay otros que quieren hacerse los chistosos y dicen, ¿por qué Adán no tiene ombligo? Son ridiculeces que hablan acerca de la palabra de Dios. Sabemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo a semejanza y le dio una postura de hombre completo, no de bebé, con entendimiento y razonamiento. Pero el que quiere caer en cuestiones necias se agarra de esto. Si usted habla con una persona que tiene problemas de alcoholismo, ¿él qué va a decir? Si Jesús bebió, Jesús convirtió el agua en vino. Si Jesús bebió, ¿por qué yo no puedo beber? ¿Entiende? Y se agarran de esto para defender sus posiciones, que se vuelven necias. Entonces, el creyente debe de tener un enfoque pleno en Jesús. Caer en una charla de estas nos quitaría el tiempo de poder predicar a otra persona de Cristo, de poder hablarle de verdad del Evangelio. Y no estoy diciendo que debemos rechazar o empujar o dejar a esta persona aislada, no, pero podemos, con palabras dulces y mansas, tal vez buscar la manera de salir de la conversación y no perder media hora con alguien que lo único que quiere hacer es también perder su tiempo. Y podemos seguir mencionando más ejemplos, pero estas cosas son superficiales. Ahora imagine por un momento lo que estaban haciendo los falsos maestros. Y digo que son superficiales porque tal vez pensar si Adán tiene ombligo o no, si Eva dio una manzana o no. Pero cuando ya llegamos a la doctrina, hoy en día tenemos pastores que están enseñando la prosperidad inigualable, ¿verdad? O sea, derraman oro en sus altares para las congregaciones. Usted da 20 y ellos dan 200,000 de regreso, porque Dios es amor y Él es dueño de todo y usted es un hijo de Dios y usted merece también las riquezas de Dios. ¿Sí? Así estamos hoy en día. Entonces, los falsos maestros que Tito está enfrentando unos siglos atrás, no creo que sean tan diferentes a los falsos maestros que tenemos hoy en día. Aunque tal vez hoy ya podemos llegar a más gente, ¿verdad? Con la tecnología. Podemos hacer efectos especiales con la tecnología, ¿verdad? De repente pueden hacer mayor uso de lo que tenemos hoy en día para falsificar los milagros. En 2 Timoteo, el apóstol escribió esta carta a Timoteo. En 2 Timoteo 2:23, la Biblia dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Otra advertencia del apóstol Pablo a otro pastor joven acerca de lo mismo. Ahora, el apóstol menciona genealogías y entendemos que la genealogía es un árbol genealógico. Podemos estudiar la descendencia de una persona en el árbol genealógico. La Biblia menciona genealogías. Estamos en una clase acerca de la vida de Cristo y hay genealogía acerca de Jesús en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Pablo no está diciendo evita estas genealogías. Pablo lo que está diciendo es evita caer en lo que los hombres están queriendo poner sobre lo que tal vez ya está establecido en la Escritura. Porque si estudiamos las genealogías de la palabra de Dios, podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, su linaje real. Podemos aprender de sacerdotes que están mencionados ahí, del rey David que está mencionado en esa genealogía para mantener la línea de dónde viene nuestro Señor. Pero debemos evitar caer en lo que
los hombres están queriendo interpretar y lo que los hombres están queriendo añadir bajo sus propias opiniones. Luego él habla de contenciones. Esta palabra significa pleitos, lucha, riña. Especialmente dice rivalidad. Entonces esto incluye toda clase de ideas que va en contra de la verdad. Pero ahora el apóstol dice discusiones. Y esta palabra tiene la idea de debate o pelea. Y por lo general, cuando dos personas están en un debate, o dos grupos están en un debate, siempre, casi siempre, terminan en una pelea. Entonces, el apóstol menciona estas 4 cosas, pero él dice que estas cosas son acerca de la ley. Y hay que entender que no es porque la ley de Dios es mala. Recuerde que la ley de Dios lo que hace es revelar la condición pecaminosa del hombre. Por la ley de Dios nosotros aprendemos dónde estamos y qué debemos hacer para poder recibir el perdón de nuestro Señor después de arrepentirnos. Pero es imposible para el hombre cumplir toda la ley. Debemos recordar que somos salvos solamente por la gracia de Dios y no por ninguna obra. Entonces, Pablo dice a Tito, evita todo este tipo de situaciones y mejor ocúpate en las cosas que sí sirven. Ocúpate en hablar la sana doctrina, ocúpate en edificar a las iglesias, ocúpate en preparar a siervos fieles que quieran compartir el evangelio con otras personas. Y un creyente verdadero viviendo para Dios debe de tener un enfoque pleno en Jesús. No debemos de dejar que las vanidades de este mundo tampoco quiten nuestro enfoque del Señor. Hemos estado recibiendo una serie de mensajes acerca del diagnóstico mundanismo, ¿verdad? Y el último mensaje hablando del materialismo, yo creo que debe de ponernos a meditar y pensar de verdad qué estamos haciendo para Dios, cómo estamos viviendo. La gente hoy se enjarana fácilmente en un celular de 30,000 lempiras porque quiere tener el último iPhone, yo no sé qué número va, 20, 21, no sé qué número va de iPhone, porque cada 6 meses sacan uno nuevo, ¿verdad? Y China los duplica y salen más baratos. Entonces, no entiendo, pero el materialismo, la gente está siendo consumida por lo vano de este mundo. Debemos también tratar como creyentes de vivir para Dios y no caer en el error de las vanidades que este mundo está ofreciendo. Mire en 1 Timoteo, vaya conmigo rapidito ahí, 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7, dice, 1 Timoteo 1, versículo 3 al 7, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo otra vez con una carta dirigida al joven pastor Timoteo. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos y hermanas, como creyentes viviendo para Dios, no debemos tampoco caer en ese error de creernos que la sabemos todas y usar la Biblia para humillar a los demás. La Biblia no es para competir, la Biblia no es para humillar, la Biblia es para edificar, la Biblia es para enseñar. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas que menciona ahí, ¿verdad? Enseñar, redarguir, corregir, instruir. No debemos pensar que la sabemos todas y usar la Biblia en una manera inadecuada. Como muchos, dice el apóstol Pablo, se fueron en palabrerías, vanas palabrerías. Como creyentes verdaderos debemos procurar estar ocupados en buenas obras para ser de provecho para todos. Como creyentes verdaderos debemos tener el enfoque pleno en Jesús y no malgastar nuestro tiempo en cosas vanas que nos pueden llevar a peleas y discusiones. Pero también el creyente genuino, viviendo para Dios, podrá reconocer a los que quieren causar
divisiones. Y ahí llegamos al versículo 10 y al versículo 11. El creyente verdadero evita las cosas y situaciones necias por tener un enfoque pleno en Jesús. Pero también el creyente verdadero podrá tener discernimiento para poder desechar a los que solo quieren causar división dentro del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el versículo 10. Al hombre que cause divisiones. Y aquí la palabra usada para esta frase, al hombre, en el griego es la palabra jairéticos, y de ahí se deriva la palabra hereje. En un principio esta palabra solo significaba escoger, pero el término fue agarrando como más, ¿verdad?, conocimiento, y ampliaron su significado. Y la palabra hereje significa la colocación voluntariosa de opiniones individuales por encima de la verdad. La colocación voluntariosa de opiniones individuales por encima de la verdad. Y si quiere una definición más fácil, el diccionario dice: hereje significa persona que sostiene opiniones diferentes a la ortodoxia o a la sana doctrina de su religión. Entonces, aparentemente es alguien que está acompañando al grupo en la sana doctrina, pero muy adentro él está en su propia opinión, poniendo sus verdades por encima de lo que él cree, ¿verdad? Y no sometiéndose a lo que la palabra de Dios dice. Entonces Pablo advierte a Tito de los falsos maestros, pero ahora Pablo también está ampliando el rango y él dice: cuídate también de los hombres que están dentro del grupo de creyentes, o mujeres también, que están ahí solo para causar divisiones. Y dígame dónde viene una división en un grupo. Nunca viene de afuera, ¿verdad? Siempre viene de adentro. Si están en un partido de fútbol, uno dice: no, vos no me das pase, y se sale enojado de la cancha, ¿verdad? Otro dice: es que solo vos querés meter los goles, y empiezan una discusión. Se salen 2, 3 jugadores, pues otro agarró la pelota y dijo: bueno, se acabó el partido, vámonos, porque ya los equipos están incompletos. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Tenemos 14 ahorita para elecciones, y si usted revisa, hay candidatos de los mismos partidos que han salido por cosas que uno dijo, porque no está de acuerdo con el otro. Las divisiones siempre salen de adentro, del mismo grupo. En un grupo de jóvenes, de repente un joven dijo algo de la muchacha, y la otra muchacha dijo: no, el que me gusta es el otro, él no. Y empezaron por ahí un cuchicheo, ¿verdad? Y terminaron enemistados los tres, los 2 muchachos y la muchacha, o las 2 muchachas y el muchacho. Siempre la división sale de adentro. Y en la iglesia, hermanos, déjeme decirle esta verdad, no va a ser la excepción. En la iglesia también van a haber desacuerdos, van a haber malos entendidos, pero con el espíritu correcto debemos resolver estas situaciones de la mejor manera. Recuerda esta historia en el libro de Hechos, el equipo misionero, Pablo y Bernabé, tuvieron un desacuerdo, porque querían llevar a Juan Marcos y el otro no quería, y al final se separaron. Pero hombres fieles, piadosos del Señor, después reconvinieron en sus asuntos, y Juan Marcos fue llevado también con ellos. Imagínense, estos hombres que dedicaron sus vidas ahí al Señor. Imagínense ahora nosotros que somos creyentes tratando de vivir, seres humanos también, ¿verdad? Pecadores. Pero van a haber desacuerdos. Ahora, estos desacuerdos no deben de llevarse a gran escala. Pero lo que estamos viendo aquí en este pasaje es algo mucho más grande que esto. Lo que estamos viendo aquí en este pasaje habla de alguien que está adentro de la congregación tratando de provocar diferencia. Alguien que de repente está en desacuerdo con el liderazgo bíblico de la iglesia. Para decirlo directo, alguien que tal vez está en contra del pastor, juzgando las decisiones del pastor, criticando lo que el pastor decide. Tal vez no aquí adentro, pero tal vez afuera, hablando con otros hermanos, buscando una posición que no le ha sido dada porque Dios no la quiere para él, o porque él no ha mostrado el fruto para que la posición sea otorgada. Porque debemos entender que todo es de acuerdo a lo que Dios quiere, no a lo que nosotros queramos.
Puedo considerarme muy conocedor de la palabra de Dios, pero si no estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere, Dios me va a tener ahí, apartado, para cuando Él me tenga listo, poder usarme donde Él quiera. Entonces, aquí lo que estamos viendo es algo grave. Gente que está dentro de la congregación tratando de provocar división. Y vamos a entender esto. Mire lo que dice el versículo: al hombre que cause divisiones. El texto dice que hay, después de una y otra amonestación, hay que desecharlo, hay que darle un chance. Pero lo que dice el versículo 11 es lo que nos revela lo que está pasando con esta persona. Dice el versículo 11, sabiendo que el tal, esa frase del tal hace referencia al hombre, al mismo hombre del versículo 10, el tal se ha pervertido. La palabra pervertido habla de alguien que está torcido. Y dice el significado de la palabra, habla que es de adentro hacia afuera. Algo torcido de adentro hacia afuera, eso es complicado, ¿verdad? Entonces, pero mira lo que dice el texto. El tal se ha pervertido y peca. El verbo aquí nos dice que está en presente indicativo activo. O sea, hay un presente, pero en acción. El verbo no dice que pecó en pasado. Tampoco dice que pecará en futuro. Dice y peca, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. En Gálatas 5:20, las obras de la carne, ahí está la lista y usted puede revisar. La última palabra que dice de las obras de la carne en el versículo 20 dice herejías. Y todo el que cumpla esa lista de las obras de la carne no heredará el reino de los cielos. Entonces podemos entender que probablemente esta persona, aún estando dentro de la congregación, viviendo como un creyente, no es alguien verdaderamente regenerado. No es alguien que verdaderamente ha aceptado a Cristo con un corazón limpio. Y nosotros como creyentes creo que estamos en la obligación de cuidar y analizar nuestra posición dentro de la congregación. Estar seguros de lo que creemos, convencidos de lo que creemos, para que cuando alguien venga de esta manera, no fácilmente caigamos en las garras de esa persona o en la trampa de esa situación. Pero el versículo decía que antes de desecharlo había que darle chance. Entonces, el versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Hay que darle una advertencia. Y la Biblia nos muestra el patrón bíblico para hacer uso de la disciplina en la iglesia. En el libro de Mateo, vaya conmigo rápido ahí, Mateo, capítulo 18. Mateo 18, y está en los versículos 15 al 17. Mateo 18, versículo 15 al 17, la palabra de Dios dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está la primera advertencia. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí está la segunda amonestación. Versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está la tercera parte, donde él debe de ser expulsado, debe de ser desechado. La palabra desechar aquí en el texto griego significa mendigar afuera. Es fuerte la palabra, ¿verdad? Cuando saca a alguien a que mendigue afuera. Entonces, debemos nosotros como creyentes, viviendo para Dios, tener un enfoque pleno en Jesús, pero también vamos a tener un discernimiento para poder descubrir o poder notar a aquellos que están queriendo ir en contra de lo que Dios está enseñando. Y mire, por último yo tengo aquí, si quiere anotar la cita, Pablo también escribe a los creyentes en Roma. Romanos 16, 17, 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces,
La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido enseñada. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes. ¿Qué voy a hacer con la palabra? El creyente genuino debe vivir de acuerdo a la manera en que Dios quiere, debe insistir con firmeza en lo que ha creído. Pero el creyente genuino también, viviendo para Dios, será alguien de provecho para todos. El creyente genuino, viviendo para Dios, también tiene un enfoque pleno en Jesús. Y el creyente genuino, viviendo para Dios, podrá reconocer a los que quieren causar divisiones. Entonces, el creyente debe recordar cuál es su misión: impactar a este mundo para Cristo con el evangelio de salvación por la manera de vivir cada día. Y termino con esta declaración que encontré leyendo un comentario acerca de la carta de Tito. El escritor Warren, él escribió: la única evidencia que tiene el mundo perdido de que pertenecemos a Dios es nuestra vida piadosa. En otras palabras, la única prueba que el mundo puede ver de que yo soy un hijo de Dios es la manera en que me miran vivir cada día de acuerdo a lo que he dicho que creo. Oremos. Padre Celestial,